Bienvenidos al módulo 3 de nuestros webinars. A continuación pueden disfrutar la charla 1, Planeación Estratégica, dictado por Luis Alfonso Vera, Presidente Ejecutivo Financiera Juriscope. Bueno, para arrancar quiero reiterar que pues, el agradecimiento a Juriscope por la oportunidad que me ha brindado a lo largo de estos ya casi 25 años de pertenecer a esta hermosa familia como colaborador y por ello puedo dar testimonio y fe de la trascendencia que tiene Juriscope en la vida de las personas. En mi caso particular y personal, ha sido la organización que me ha dado la mano para crecer como ser humano, como persona, como profesional. Me ha permitido también brindarle bienestar a mi familia, de tal manera que yo hoy también llevo a Juriscope en el corazón y soy prueba viviente del impacto que tiene la labor que hace Juriscope en su día a día en la transformación positiva de las personas. Como decía Rosita, yo soy contador, entonces tiendo a expresar todo en forma de balance. Les ruego el favor y me comprendan en eso. Y si en algo puedo no ser claro, pues al final, como mencionaba ella también, con todo gusto estaré atento a brindar las aclaraciones que correspondan. El contenido de la presentación arranca por algunas definiciones generales que tienen como propósito principal poner la mente y el pensamiento hacia aquello que se llama como pensamiento estratégico. ¿Cómo procuraremos en esta primera parte tratar de ponerlos en un contexto en el que nos enfoquemos en ver primero el panorama general, enfocarnos en lo importante y tener algunos criterios para toma de decisiones inteligentes, valga la redundancia. Em, en el segundo módulo abordaremos ya un modelo de planeación estratégica. El modelo que está planteado en la presentación es el modelo que hemos seguido en Juriscope en los últimos años. Y más allá de quedarnos en la definición, el desarrollo de cada concepto, quisiéramos más bien contarles a partir de los resultados de la planeación de Juriscope, expresar cómo se ve cada uno de esos elementos de ese modelo como una guía práctica para que ya luego cada uno, un poco con ese modelo, si es de su interés, para su vida personal o para su vida profesional, lo replique bajo esa misma metodología si la encuentra apropiada. Hay muchos modelos y en esta presentación nos orientaremos a la que maneja Juriscope. Y finalmente, em, una pequeña aproximación a un caso práctico, en el entendido en que algunas de las personas que nos acompañan tienen un rol dentro de la cooperativa que los lleva también a ejercer posiciones de liderazgo, en este caso en el desarrollo de toda la actividad social y en la ejecución de los recursos que hay a disposición para la inversión social en la cooperativa. Entonces, una pequeña aproximación es simplemente para dejar algunas ideas esbozadas, pero ya cada uno, pues en el desarrollo propio, en sus diferentes comités, en sus diferentes seccionales, tendrá la oportunidad de trabajarle. Ese es el desarrollo de la presentación. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos. Lo primero es que la presentación se desarrolla en todo un contexto pensando en hacer una planeación estratégica para una empresa del sector privado. Y esto se vuelve importante porque al final em, lo que se busca es alcanzar unas metas en un tiempo específico definido con unas pautas o una ruta previamente planificada. De tal suerte que el punto de partida se vuelve relevante en este caso. Y por eso, pues una primera aproximación hacia qué tipo de organizaciones nos estamos refiriendo. Y en este caso particular, como lo comprenderán, nos orientamos a una empresa privada. Y hacemos la manifestación porque es normal, en su vida profesional también se pueden enfrentar algunos de ustedes a la vida pública. Y por eso hago la aclaración que en este caso particular lo orientamos más hacia una empresa privada, empresas que son de individuos, no son del Estado, ¿no? Como la pública, que tiene un fin de lucro.
En el caso de Juriscop, sus principios establecen que lo que se busca es el máximo de riqueza para un bienestar colectivo. Es decir, finalmente, si como empresa hay un fin de lucro que luego se busca distribuir en los individuos. En el caso de las empresas públicas, realmente lo que se busca es proporcionar servicios públicos y por consiguiente, en ese caso de empresa pública no hay competencia. En cambio, en la empresa privada en la que se mueve Juriscop, sí, hay un alto nivel de competencia y eso impulsa al desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas para hacerse eficiente. Y eso se vuelve una decisión importante porque todo este desarrollo de planificación estratégica busca precisamente eh, dar una guía de cómo llegar a ser competitiva la organización, en el entendido de que está en un marco competitivo. Y eso hace que en el caso de las empresas privadas, su financiación provenga de los ingresos que pueda generar por la venta de bienes y servicios. Caso contrario a lo que ocurre en una empresa pública en la que los ingresos provienen de los impuestos, de los recursos que se recaudan por otra vía y que les son asignados. Por consiguiente, ¿cómo mide uno la efectividad de lo que está haciendo en la empresa privada? ¿Cómo mide qué tan efectivo está siendo en su resultado? Pues finalmente, revisando la relación costo-beneficio, en este caso que los beneficios que se obtienen de la actividad sean superiores a los costos en los que se incurre para ello. Y eso se vuelve también un elemento determinante. Lo voy a ver un poco más adelante ahora a la hora o en el momento de establecer qué tipo de estrategia se puede desarrollar. En el caso de la empresa pública, como se financia es de recursos que llegan de impuestos y de las asignaciones presupuestales, pues su efectividad se mide en términos de ejecución de ese presupuesto. Entonces, ven la gran distinción que hay acá, y es que aquí lo que buscamos es, para medir el éxito de nuestra planeación, tener o encontrar el camino a través del cual los beneficios sean superior a los costos, y eso implica en sí mismo un pensamiento de eficiencia, de austeridad, de toma de decisión orientada a con la inversión que hagamos llegar al máximo de personas posible, maximizando sus beneficios. Entonces, en ese contexto se desarrolla la presente presentación. Em, Como ven, pues al final la estrategia de las organizaciones al final del día no es lo que dicen que hacen, sino lo que efectivamente hacen. Un consumidor, una empresa privada cuando se enfrenta al mercado, finalmente lo que tiene y la estrategia que desarrolla es la que al final sus clientes perciben. De tal suerte que lo que hacemos en el día a día es algo concreto, específico, lo que hacemos en el día a día, realmente es lo que nos define qué tipo de estrategia es la que estamos desarrollando, más allá de lo que pueda estar escrito o lo que uno pueda decir en los diferentes foros. Luego aquí se vuelve relevante el elemento de la coherencia en ese frente. Bueno, dicho eso, pues una primera aproximación a algunas definiciones, porque pues la planeación estratégica en sí misma conlleva dos palabras. La estrategia al final no es el fin, sino es el arranque. Entonces, arranquemos por ahí. La estrategia, como ven en la diapositiva, de acuerdo con esa definición que dio el Boston Consulting Group, es la búsqueda deliberada de un plan de acción que desarrolle, y aquí subrayo, la ventaja competitiva de una empresa y la potencialice. La empresa privada está en un contexto competitivo y por consiguiente demanda em, desarrollar una estrategia que lo ponga en un contexto competitivo. ¿Cómo puede uno hacer para establecer si la empresa es competitiva o no? Pues tiene que conocer su contexto, tanto interno como externo. Tiene que encontrar cuáles son los elementos que generan esa ventaja competitiva, que la hacen diferente de las demás y que son los que hacen que los clientes o los consumidores, y en este caso los asociados, prefieran llegar a Juriscop y no irse hacia otra organización. Y dado el entorno que vivimos, y vamos a desarrollar ese concepto ahora un poco más adelante, tiene que ser flexible, no puede ser rígida, tiene que tener la capacidad de adaptarse a los cambios que se van presentando en el día a día. Eso, digamos, es una primera definición. Hay muchísimas definiciones, pero para efectos de la conversación que sostenemos hoy nos vamos a quedar con esta. Mientras que la planeación ya es un proceso, como dice la diapositiva, sistémico, es decir, es organizado, en el que se establecen unos objetivos
se diseñan unas acciones y se asignan unos recursos para lograr un resultado específico. Es decir, que al final, en la combinación de los dos, lo que estamos buscando es un proceso sistemático que involucre tanto los elementos de planeación, establecer objetivos, diseñar acciones, asignar recursos en un tiempo específico, y los elementos de estrategia, como qué actividades consideramos para desarrollar esa ventaja competitiva en una empresa y por esa vía alcanzar unas metas de largo plazo, con un criterio fundamental acá y es el uso eficiente de los recursos, em, y el uso también eficiente del tiempo para la asignación de tareas o acciones específicas. O sea que al final lo que hacemos es aplicar unas técnicas sistemáticas definidas para encontrar la ventaja competitiva de la compañía y materializarla en el día a día. Eso en el últimas es lo que yo pudiese, como pudiese yo concluir lo que desde mi punto de vista se entiende como planeación estratégica. Como hay un elemento que es transversal en esta definición y es ser competitivos, pues nos vamos entonces a buscar qué se entiende por una estrategia competitiva. Y como ven ustedes en la diapositiva, Michael Porter, que es un gran estudioso de estos temas y una autoridad en la materia, eh, dice, una estrategia competitiva se resume en ser distinto, ser diferente. ¿Cómo desarrollo un proceso de toma de decisión para elegir de manera deliberada un conjunto de actividades, que es el mismo que puede hacer mi competidor? Yo cojo esos mismos elementos y cómo tomo ese conjunto de actividades, los organizo de una manera específica que me permitan entregarle a un mercado una propuesta única de valor distinta a la que puede entregar otra organización. Hay diferentes formas de ver esa estrategia competitiva o de enfoques, como ven en la diapositiva. Hay una forma de verla que sería si nos centramos en el costo, en la diferenciación o en el enfoque. Entonces, una empresa puede ser competitiva y su factor diferenciador puede ser el bajo costo, ser el más barato de todos y por consiguiente todas sus actividades se orientan a ser los más eficientes posibles, los de menor costo para tener menor costo al cliente. ¿Eso qué implica? Que en el desarrollo de su estrategia buscan optimizar sus procesos, hacerlos lo más simples, lo más económicos posibles, mantener negociaciones lo más no sé si llamarlo agresivo o ventajoso con sus proveedores y ganar mucho tamaño para ganar economías de escala em, que hagan que gracias a ese gran tamaño, lo que les cuesta operar en términos unitarios se vaya haciendo más pequeño. Hay organizaciones que se pueden centrar en eso y ustedes lo habrán visto de pronto en el mercado, de pronto lo que ustedes ven con el D1, que se enfocan a competir por bajo costo. Hay algunas otras que se enfocan ya a ser diferentes, a ser únicos y especiales. Entonces, este tipo de organizaciones se enfocan en encontrar o desarrollar características únicas que les demandan un alto enfoque de innovación, pues porque, y en el caso particular en el negocio en el que estamos nosotros, pues digamos que los productos al final son commodities, se encuentran en mucha parte. Hay que ser innovadores para incorporarles diferencias a los demás y demanda también una excelencia en el servicio. Entonces, esos son el enfoque de diferenciación y más adelante van a dar un poquito de algunos ejemplos. Y algunos otros se enfocan para la redundancia, en el enfoque. Ser el mejor en un nicho de mercado específico. Es decir, se concentran en un único segmento, lo conocen a profundidad, desarrollan ofertas, productos y servicios altamente personalizados para ese tipo de segmentos y pues desarrollan también la capacidad de adaptarse muy rápido al cambio que presenten los hábitos de consumo de esos segmentos. Pueden haber combinaciones, pueden haber énfasis. Una organización puede tener un enfoque de nicho con un énfasis en diferenciación o un enfoque de nicho con un enfoque en bajo costo. Ya cada uno de ustedes podrá ir concluyendo de lo que conoce de Juriscope, dónde creen que la pueden ir ubicando para que en el desarrollo de la presentación ya vayamos aterrizando un poco estos conceptos. La otra forma de verla es enfoque de posición estratégica. Tienen algunas similitudes.
Algunas organizaciones se enfocan su estrategia en satisfacer todas o la mayoría de necesidades de un segmento, que son las enfoques en necesidades. Eh, entonces, se encargan de establecer o de identificar el segmento que atienden, a qué son sensibles, qué es lo que los moviliza para comprar el bien o el servicio. Entonces, identifican muy bien si su segmento es sensible al precio, si su segmento es muy sensible a un alto nivel de atención y que esa atención sea personal, o si es muy sensible o su principal aspiración es que el producto se adapte de una manera muy específica a sus necesidades. Aquí algo de similitudes y dependiendo del entendimiento de ese segmento y dependiendo de la identificación que logren, desarrollan su estrategia competitiva. Algunos otros toman del mercado en general, de la oferta que hay en el mercado, un subconjunto de productos y se enfocan en ser diferenciales en ese subconjunto de productos. Y en ese tipo de organizaciones, como estamos ante un nivel de oferta ya establecido, ¿cómo se pueden diferenciar? O lo hacen más rápido, o lo hacen mejor, o lo hacen a menor coste. Que también ya ustedes pueden ir identificando un poco lo que vivimos en Juriscob y en general en el grupo, en la medida en que tenemos servicios que nuestros clientes asociados pueden encontrar en otros lugares y que por consiguiente, pues nuestras estrategias empresariales se van orientando un poco de acuerdo con estas orientaciones. Algunas otras estrategias están basadas en el acceso y es facilitar el acceso al cliente. Y aquí, por ejemplo, también ustedes lo ven con esas tiendas de uno y este tipo de, que son las que ahora mismo generan el boom y es, están enfocadas a un cierto segmento de mercado, con ciertos niveles de ingresos, personas que valoran más el bajo coste y lo que hacen es facilitar el acceso de ese mercado objetivo hacia sus tiendas. Entonces, ahí ya ustedes irán encontrando, perdón, em, diferentes alternativas que tienen las organizaciones y que tienen que elegir de manera deliberada para ser diferentes en el mercado y entregar una propuesta única de valor que haga que una persona prefiera estar con esa empresa o con nosotros y no con un competidor. Entonces ahí viene arrancan las primeras inquietudes y bueno, ¿y eso cómo lo formula? Entonces cuando uno se sienta a pensar en estas vainas, ustedes ven en la diapositiva, pues hay un abanico grandísimo de estrategias de diferenciales competitivas. Puede ser porque trabajemos en ser los menos costosos o en los de que podemos brindar la mayor comodidad al cliente o los que brindemos la mayor facilidad o que tengamos la mayor agilidad, rapidez de entrega, que el producto sea el más estético, que el uso del producto sea el más sencillo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante en esta definición, creo, y se vuelve muy relevante en el desarrollo para Juriscope también, es que la estrategia que se adopte tiene que generar un gana-gana, tiene que ser sostenible. Eso implica que tiene que ser ganadora para el cliente o asociado, que nos vuelva realmente competitivos, pero también tiene que hacer la empresa sostenible, porque recuerden que estamos en una organización de naturaleza privada que lo que busca es el máximo de lucro, resultado económico para distribuirlo en las personas que generan esta comunidad. Por consiguiente, una estrategia competitiva podría ser regalar cosas, pero eso hace inviable la empresa. Entonces hay que encontrar ese equilibrio en esa estrategia que aporte valor a esos dos elementos fundamentales. Por eso, algunas preguntas, estas son preguntas tomadas de la literatura y no, escúcheme, no deje las referencias. Hay que empezar a preguntarse, ¿cómo nos diferenciamos nosotros en la necesidad, en la variedad o en el acceso? Ya ustedes irán entendiendo un poco y irán sacando sus propias conclusiones. Eh, ¿Cómo atraemos nuevos clientes? ¿Qué es lo que hacemos distinto que ellos se alejen de los otros competidores? Eh, ¿Cuál es el valor que pretendemos aportar en el desarrollo de nuestro objetivo? Y finalmente, ¿qué ventaja tangible aporta a nuestra empresa? Es importante porque en la posición en la que estamos, creo que la mayoría de los que estamos en la reunión, pues al final el propósito también es que la empresa sea sostenible. Esa es una forma de verlo. Naturalmente las organizaciones se enfrentan
diferentes o a dos tipos de mercados y dos tipos de productos. En el mundo de los mercados estamos en los actuales, en los que ya trabajamos, en los que conocemos, pero también podríamos pensar en llegar a mercados nuevos que no conocemos y ¿cómo llegamos a esos mercados? Con unos productos y servicios. Esos productos son los que hoy tenemos o incluso podríamos pensar en desarrollar nuevos productos. Entonces, al final, en el cruce de esas dos variables, encontramos otras formas o podríamos más bien aterrizar los elementos de la estrategia ya comercial, cómo comercializamos, distribuimos los productos y en qué mercados. Entonces, por ejemplo, si estamos atendiendo un mercado actual con un producto actual, básicamente lo que la estrategia de la organización se orienta en proteger su cuota de mercado y aumentar su cuota de mercado. Es un segmento que conoce y lo puede profundizar. Si está en un mercado actual, pero se orienta a desarrollar nuevos productos, de pronto lo que está buscando es una estrategia de retención y fidelización de sus clientes actuales y para ese proceso obviamente tendrá que revisar qué capacidades internas tiene para desarrollar ese nuevo producto y qué capacidades no tiene que tiene que desarrollar. Pues, a la hora de tomar una decisión de un producto nuevo, como veíamos en la primera diapositiva, tendrá que tener un criterio de costo-beneficio. ¿Cómo logra que lo que invierte en el desarrollo en este nuevo producto para llegar a un mercado actual genera un beneficio superior a lo que invierte? También puede generar el mundo en el que tiene un producto ya desarrollado, pero lo quiere llevar a un mercado nuevo. De pronto nos parecemos un poquito en eso, en esa vía, y es cuando estamos tratando de llegar o desarrollar una estrategia de desarrollo de mercado. En el caso de la cooperativa, ustedes también lo podrán ir anticipando, buscamos afinidades. Em, Identificamos muy bien el perfil del cliente, nos enfocamos en unos nichos específicos, pero nichos diferentes que tienen algún nivel de afinidad, de similitud, que hoy no atendemos, pues podríamos ir con esos productos a esos nichos nuevos. Finalmente eso es lo que ha ocurrido, en los que se ve afinidad entre ser servidor público, por ejemplo, y ser técnico, tecnólogo o profesional. Al final, para ser servidor público hay que ser técnico, tecnólogo, profesional. Por consiguiente, podría explorarse la vía de no limitarnos solamente a públicos, sino irnos más bien a técnicos, tecnólogos y profesionales, porque se ha adquirido la habilidad, la competencia de desarrollar productos para personas con formación académica. Em, Puede darse también el mundo de un producto nuevo con un mercado nuevo, que lo que busca es diversificar mercados y diversificar ingresos. Lo mismo, demanda un análisis profundo de qué capacidad tenemos para hacer eso y qué capacidades nuevas tenemos que desarrollar. Si ustedes ven en el caso particular de la cooperativa, vamos introduciendo conceptos. Solo la cooperativa con, por ejemplo, rehabilitar la sección de ahorro para la cooperativa es un producto nuevo que espera desarrollar en su mercado actual. Sin embargo, con la sinergia que hay con la compañía de financiamiento, al final para la cooperativa es más sencillo, comillas, ¿no? Tiene una, unas competencias como grupo ya desarrolladas que fácilmente puede extrapolar para eh, crear un producto nuevo en la cooperativa y así profundizar la relación con sus clientes actuales. Entonces, la forma de verlo, de cómo nuestra estrategia competitiva ya la aterrizamos en los mercados a los que atendemos con los productos que tenemos. El ejemplo más claro que usamos internamente en Juriscope, en los comités y en las diferentes sesiones que tenemos, hace referencia a Apple. Este pequeño video es una pequeña extracción que representa en la película la visión que tenía Steve Jobs de por qué Apple tenía que ser diferente y por qué Apple no competía valga la redundancia, con sus competidores bajando el precio, sino competía era o más bien vendía eh, unos propósitos y más bien sus compradores llegaban porque compraban esos propósitos. No se enfocaban en ser los más baratos del mercado. Creo que no publiqué perdón un segundo, creo que no publiqué con sonido. Perdón un segundo, segundo, Rosita, que creo que no la, creo que no la publiqué con sonido. Ya.
Así. Quisiera presentarles al Consejo mi visión para el futuro de Apple. No somos Microsoft ni Dell, así que debemos dejar de intentar serlo. Tenemos que volver a lo que somos y a lo que hacemos mejor y desechar todo lo demás. Así lo haremos, crearemos una nueva línea de computadoras para el hogar y para la oficina. Vamos a crear un nuevo sistema operativo basado en Next, la próxima generación de Macintosh. Y vamos a eliminar todos los otros proyectos. Todo. Esta compañía ya no va a hacer basura. Duplicaremos el presupuesto para publicidad. Chiat Day será la única agencia publicitaria que usaremos, como en los viejos tiempos se hacía. En suma, Bien, no buscan copiar a los competidores, buscan ser distintos. Y esa fue la estrategia de Apple y por eso hay muchos casos de estudio de por qué en las tiendas de Apple hacen filas siempre que sacan un nuevo producto. Al final, es solamente de referencia para tratar de aterrizar la idea de que pues todo este trabajo lo que busca es encontrar cuál es nuestra ventaja competitiva, cómo la operacionalizamos en el día a día de la organización y eso al final es lo que va a describir quiénes somos y nuestra estrategia. Bien, esta es como la primera parte de esta introducción. La segunda parte tiene que ver con que tenemos que hacer todo eso en las organizaciones, pero con un mundo en el que cada vez hay más incertidumbre, ¿no? Em, Hace algún tiempo se hablaba de que había que planificar para largo plazo y que había que construir la organización en el largo plazo. Y hoy en día hay discusiones en torno a eso, porque realmente lo que está diciendo hoy por hoy la academia es que las organizaciones tienen que prepararse para el futuro. Dado que el mundo se ha vuelto tan cambiante a tal velocidad, con tal nivel de interconexión, que como está en la diapositiva, que es tomada de un artículo de la revista de Harvard, estuviéramos bailando encima de un volcán. El entorno que vivimos nos pone como si todo el tiempo estuviésemos al borde, en la cima de un volcán que está a punto de explotar. Y por consiguiente, eh, claro, todos, me imagino a ustedes les pasa, a nosotros nos pasa, em, pues al final uno no sabe cómo adaptarse a ese nuevo contexto y cómo hacerlo con éxito, que es como la principal preocupación. Entonces, ese entorno que llamamos, que es como si estuviéramos bailando en la cima de un volcán, pues se genera porque ustedes lo han visto. em, Hay grandes tensiones demográficas en el mundo, hay una gran convulsión social y política en el mundo y en Colombia hay grandes conflictos geopolíticos en el mundo que nos impactan. Estamos viviendo hoy por hoy los elementos de cambio climático, hay dificultades de salud impredecibles como la pandemia. Hay problemas de migración que ustedes lo están viendo, tanto de otros países hacia Colombia como dentro del mismo Colombia. Hay elementos de pobreza que implican o que afectan. La tecnología está siendo tan disruptiva que hace que la vida cambie todos los días. Entonces, eso genera un cóctel de entorno que ahora en la revista de Harvard llaman como el entorno volcanic por las siglas en inglés. Los líderes empresariales tienen que aprender a bailar en este entorno y adaptar sus estrategias em, para adecuarse a ese nuevo entorno que cada vez es más cambiante. ¿Por qué? Porque es volátil, como ven ustedes ahí. Hoy el entorno es inestable, es impredecible. Un tweet en X puede cambiar los mercados completamente. Un anuncio del presidente de Estados Unidos puede cambiar esto completamente. Y esas cosas implican cambios de mercado, pueden implicar avances tecnológicos como el que estamos viendo ahora mismo con la inteligencia artificial, pueden implicar nuevas o diferentes regulaciones, ya lo estamos viendo, pueden implicar tensiones geopolíticas, todo eso genera inestabilidad o fluctuación económica y eso, ¿qué implica? ¿O qué demanda para los líderes y para las organizaciones? Tienen que tener estrategias flexibles, tienen que ser muy ágiles en la toma de la decisión y tiene que tener una estrategia que permita un cambio organizacional rápido.
Hoy por hoy, como dice la diapositiva, es mucho más de predecir y planificar el futuro y por consiguiente toca todos los días estarlo viendo para todos los días estarse ajustando. Entonces es volátil, es continuo, porque ese cambio es continuo. Todos los días hay cambios, no sé si ustedes lo perciben en su cotidianidad, pero todos los días hay cosas nuevas. Nunca hay un punto final, una cosa que arranca nunca termina. Eso hace que los retos nunca se cierren, siempre, siempre están presentes y todos requieren atención y solucionarse. ¿Y eso qué demanda de las organizaciones y de los líderes? Pues una adaptación constante a esos cambios y un esfuerzo sostenido. No se pueden agotar, es un esfuerzo sostenido, no se pueden derrotar. Eh, Eso implica para las organizaciones y para la mentalidad de sus líderes que el cambio tiene que adaptarse como un proceso continuo. El cambio no es un proyecto que yo voy a empezar a implementar, sino que el cambio es algo que está permanentemente inherente al desarrollo de las organizaciones. Entonces es continuo, es líquido, porque esto va a una altísima velocidad. Como el cambio va tan rápido, ¿qué implica? Pues modificar las estructuras, los roles, las formas de trabajo de manera muy rápida. Implica estar todo el tiempo contrastando la realidad existente, revisándola, y obviamente implica que ya no tengamos estructuras tan rígidas y tan jerárquicas. Eso implica que los líderes en su mentalidad tengan que tener una visión sistémica, tiene que ser un esquema colaborativo y pues en este caso particular, pues como ya la jerarquía no es tan rígida, tiene que enfocarse en las alianzas. Por eso, el relacionamiento entre los profesionales, entre los diferentes grupos de interés, se vuelve más importante que las mismas jerarquías. Entonces es líquido, además, es complejo porque todos esos cambios están interconectados y son de diferentes dimensiones. Entonces una transformación no es simple, un cambio no es tan sencillo. Y todos los eventos se desarrollan de manera impredecible e interconectada. Entonces, ¿qué implica? Tener visión, estar arriba siempre revisando, decimos en Jurisco a 30.000 pies de altura, pero también implica un enorme poder transformador porque tiene que hacerse muy rápido. Eso implica que los líderes tienen que tener ese enorme poder transformador para abordar esa complejidad. O sea, que tienen rápidamente que trabajar, entender y actuar. Es un mundo ambiguo, eh, porque para un mismo evento pueden haber múltiples interpretaciones y no hay un significado específico. Para un mismo evento, diferentes personas pueden tener diferentes lecturas y por consiguiente no se pueden definir acciones o definiciones específicas. Eh, ¿Qué implica dentro de las organizaciones y dentro de sus líderes? Entender que pensar diferente no necesariamente es ser contrario o contradictor, pero sí es muy importante que haya alineación, que se trabaje en esa alineación. Implica entonces tener una visión múltiple, tener la capacidad de ver diferentes perspectivas y tener mente abierta. Por consiguiente, la adaptación a estos cambios es un proceso colaborativo entre líderes, directivos, empleados, etcétera, etcétera, que nos lleven a que nos vayamos a un mundo futuro que sea sostenible. Es anidado porque todos estos cambios están vinculados e integrados con procesos mucho más complejos. Entonces, abordar cualquier reto que nos ponga, cualquier cosa que pase hoy en día, no sé, la posesión del presidente Trump y los impactos que se pueda tener en Colombia, pues hay que entender los diferentes factores subyacentes que eso genera y cuáles son sus relaciones, qué implicaciones puede tener eso. O hay que entender, por ejemplo, que al gobierno colombiano el año pasado no le hayan aprobado su presupuesto. Hay que entender eso, qué implicación puede tener. Entonces, implica una visión multifacética. O sea, las personas tienen que ahora tener conocimientos múltiples y desarrollarlos que les permitan comprender esos desafíos, tener la capacidad de evaluar los impactos potenciales que eso puede tener en el desarrollo de la organización y a partir de ahí desarrollar soluciones que sean viables y sostenibles. Entonces es anidad. Es interactivo. Y es interactivo porque
esa interacción es inherente en los procesos y en las relaciones de las organizaciones. O sea, estamos relacionándonos todo el tiempo con todo el mundo en todo en todo este entorno tan complejo. Y pues todo esto se ve entonces muy influenciado por las relaciones interpersonales. ¿Y qué exige entonces? Una interacción permanente y una retroalimentación permanente, em, que haga o que genere un espacio colaborativo, interactivo en la visión de cambio de las personas. Y finalmente es caótico, porque esto es imposible de predecir con certeza. Todo lo que está pasando es imposible de predecir. Nosotros en el día a día lo vivimos. em, y pues en este mundo que toca, pues todos los días estar como replanificando, porque es tan difícil de predecir que el margen de error es tan grande. Y lo otro es que implica que un pequeño cambio puede conducir a unos resultados completamente desproporcionados. Nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, con los efectos que tiene, por ejemplo, alguna decisión de las superintendencias a la hora de establecer los límites de interés de usura. Es un pequeño cambio en una metodología, en la forma de calcular una tasa, que tiene un efecto significativo en todo el sistema financiero colombiano. ¿Eso qué exige? Pues primero, ser consciente que los cambios pueden surgir espontáneamente y que no dependen de nosotros. Y segundo, también ser conscientes de que acciones a pequeña escala pueden tener un efecto muy relevante en el futuro. La decisión de no hacer sostenible o la decisión de no hacer que la relación costo-beneficio, por ejemplo, de la inversión social que se hace en la cooperativa, no sea sostenible, es decir, que su costo sea más alto que el beneficio, pareciera ser una decisión pequeña hoy, pero puede tener una implicación relevante hacia el futuro dado todo este contexto. ¿Qué es digamos, lo positivo? Que este elemento de caos que se ve ahora mismo pareciera generar patrones y esos patrones en cierta medida dan alguna dirección del cambio o alguna idea de la dirección que se debe tomar. Es decir, que hay que empezar a tener la habilidad de tomar decisiones con poca información, pero con una visión amplia. Em, entonces, este es el entorno que vimos ahora, un entorno Vulcanic, por sus siglas en inglés, que pone unos desafíos para los líderes. Las personas que estamos acá somos personas o son personas que tienen algún nivel de liderazgo. Entonces implica liderazgo adaptativo, acepte que es complejo, promueva la flexibilidad, no se aferre a premisas del pasado y facilite la colaboración. Hay que generar una cultura organizativa en la que se cuestione, en que las prácticas pasadas que puedan resultar obsoletas se cuestionen y se cambien y que esas que obstaculicen el cambio pues se quiten. Y esto lo menciono particularmente porque sé que algunas de las personas que están acá trabajan con ejecutivos del segmento preferente. A esas personas hay que retarlas, hay que cuestionarles, porque no necesariamente la práctica del hoy es la que nos garantiza el éxito. Tiene que tener un pensamiento de desarrollo estratégico. Como les decía, no es en el hoy, en este entorno, es prepararnos para el futuro, porque es tan volátil que no sabemos qué llegue, pero sí tenemos que estar preparados para enfrentarlo con éxito. Implica estrategias innovadoras y transformadoras, implica que en todo lo que hagamos aumentemos la resiliencia. ¿Eso qué significa? Que puede que en el ejercicio nos vaya mal, pero que sigamos siendo sostenibles, porque en la estructura de en nuestras bases, las bases de nuestra casa, son tan sólidas que permiten mantenernos. Y obviamente hay que ser muy ágiles. Demanda de los líderes toma de decisiones, pero tiene que ser una toma de decisiones desde una perspectiva periférica, holística, porque es que hoy en día los líderes, y de pronto a ustedes les pasa, se enfrentan a dos dilemas. Por un lado, como el ambiente es tan ambiguo, la información es tan incompleta y todo es tan corto, pues como que hay una pretensión de hagámoslo más despacio, no nos aceleremos, no salgamos, perdón con la expresión, no salgamos a la loca a hacer cosas. Entonces como que el dilema entre hacerlo más lento frente a el equilibrio en la necesidad del corto plazo y los objetivos estratégicos de largo plazo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me enfoco en el corto plazo? ¿Me enfoco en el largo plazo? ¿Será que esto sí? ¿Será que esto no? Entonces, demanda tener una visión periférica para la toma de las decisiones. Tiene que tener un enfoque al cambio. Como lo veíamos, el cambio ya no es un proceso sistémico, sino que es inherente, implica ese compromiso con eso.
Ya el cambio no es un proceso lineal, sino es permanente. Demanda una alta comunicación, em, lo que implica que en la difusión seamos muy claros en el por qué, el para qué de las cosas, lo vamos a ver más adelante. Realmente eso es lo que conecta con quienes trabajamos. De las operativas, que es el cómo y el qué. Hay un videito ahorita más adelante que desarrolla un poco más esta idea y que como líderes es importante que lo podamos expresar de esa manera. Em, Demanda un líder que tenga una capacidad de innovación, que tenga la capacidad de generar, de hacer realidad una nueva idea, em, y que esa idea o la hacemos nosotros o la puede hacer cualquier otro. Y eso, pues obviamente, porque implementar eso, ser innovador, implica cambiar la forma en la que hacemos las cosas en el día a día. Implica también gestión del talento. Hay que impulsar la inteligencia colectiva, hay que dejar un poco atrás los pensamientos convencionales. Y por eso les decía, este es un enfoque en el que los líderes están llamados a tener una visión retadora. No una visión excúsenme la expresión, de posición de víctima, sino una visión retadora. Este es el entorno que vivimos, estas son las capacidades que tenemos, este es el mejor camino que podemos hacer, hagámoslo. Conclusión, pues un líder en este contexto necesita una alta capacidad de adaptación que se lo dan pensamiento estratégico, toma de decisiones y gestión del campo. Listo, hasta allí la fase de conceptos, entendiendo ese mundo en el que nos estamos moviendo hoy por hoy. En la segunda parte de la presentación esperaríamos desarrollar este modelo de planeación estratégica que se ha venido operando en Juriscope y en la financiera, y esto ya es como la metodología para hacer todo esto, que tiene esta forma de reloj de arena. Yo personalmente digo, hay que ver las cosas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pero que los dos lleguemos al mismo punto, que es el punto 2. Desde la visión que tiene la posición estratégica hasta la visión que tiene el ejecutor, el que hace la táctica, tiene que llegar a este mismo punto. Entonces, este modelo de reloj de arena lo que dice es, vamos a responder en este viaje de la planeación estratégica estas preguntas. La primera pregunta, que es el paso 1, es ¿dónde estamos y por qué estamos ahí? Esa es como la primera reflexión, que es como una fase de diagnóstico. ¿Qué herramientas tenemos para hacer eso? Hagamos un análisis externo, hagamos un análisis interno, aterricemos eso en lo que tradicionalmente se conoce como DOFA y a partir de ahí lleguemos a unas conclusiones. Es como una fase de diagnóstico. Con esos insumos podemos llegar a nuestro paso 2 para responder estas dos preguntas. ¿Qué queremos ser y a dónde queremos llegar? Eso. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? A partir de ahora, ¿qué quiero ser y a dónde quiero llegar? Que en esta fase es la fase en la que tenemos que empezar a definir los lineamientos estratégicos. Estos lineamientos estratégicos, como lo veían en la diapositiva anterior, nos definen el para qué. No nos definen el qué, nos definen el para qué. ¿Para qué? ¿Para qué existe Juriscope? Quienes hacemos parte de esta familia, ¿para qué nos levantamos todos los días? Aquí tiene que estar esta definición. En el lenguaje de las personas que asumen posición de liderazgo, esto se vuelve muy relevante, lo veíamos ahorita en la diapositiva anterior, porque esto es lo que conecta. Al final esto es lo que vendemos, el para qué. No vendemos un producto o un servicio, vendemos un para qué lo hacemos. Y por eso, lo escucharán mucho en el lenguaje nuestro, siempre hablamos del para qué, transformar de manera positiva la vida de las personas en el día a día. Teniendo claramente definidos esos lineamientos éticos, es cómo los llevamos al día a día, a la operación, cómo lo convertimos en realidad. Eso es el paso 3, que responde a la pregunta de cómo lo vamos a lograr. En ese cómo lo vamos a lograr, ¿a qué fase nos vamos? A desarrollar las estrategias. Para cada una de esas estrategias, ¿cuál es la táctica? Como la programación de los pasos en el terreno que voy a hacer y ya luego el plan de acción en el que aterrizo para cada paso, quién lo hace, en qué momento lo hace y cuándo lo hace. De tal suerte que aquí ya sé de dónde vengo, sé para dónde voy, sé cómo lo voy a lograr. Cuarto paso, aterrizamos en
vamos a monitorear cómo sabemos si estamos logrando lo que nos hemos propuesto. Que aquí ya viene la fase de implementación, ejecución y monitoreo de esa fase de implementación. Entonces, la metodología de planeación en Juriscope se desarrolla o adoptó esta metodología de reloj de arena, responde esas preguntas, usa estas herramientas y lo que viene ahora en la presentación es desarrollar cada una de ellas. Entonces, la primera pregunta del reloj de arena hacia arriba, ¿dónde estamos y por qué estamos ahí? Para responder esa pregunta, pues démosle una miradita de cuál fue la estrategia que aplicó Juriscope en los últimos años, que nos puso en el hoy. Como les decía, yo tiendo a ver todo como balances, entonces mis cuadritos siempre son de esta naturaleza, pero si hay algo ahí que no se comprenda hacia más adelante, por favor me lo hacen saber. Lo primero es que Juriscope hace muchos años, por allá no estaba yo presente, pero cuando leo la información histórica, en los años, finalizando los años 90, tomó ante un reto que enfrentó en ese momento de cambio en la fuente de ingresos. Hasta ese momento los ingresos le llegaban, a partir de ese momento ya no le llegaban, le tenía que ir a buscarlos. Eso le implicó una toma de decisiones estratégicas relevante, en la que dijo, tenemos que desarrollar una estrategia empresarial en la que gestionemos la empresa con centralización administrativa y financiera, es decir, que seamos eficientes en esto, que tengamos unidad de dirección, que tengamos unidad de propósito. Entonces tiene que haber unidad de empresa, pero también entendemos que el relacionamiento con los asociados se hace a través de las seccionales. Y ese relacionamiento no se puede perder. Entonces, para esa gestión de asociados vamos a desarrollar un modelo que sea descentralizado con empoderamiento para esa gestión en las seccionales. Entonces, ahí surge como la primera gran división. Gestión de asociados descentralizada con empoderamiento, gestión de empresas centralizada en sus elementos administrativos y financieros, pero los dos ligados a una unidad de propósito, dirección y control. Entonces, es la primera decisión que se toma para adaptarse a ir a ser competitivo en unos productos y servicios que en ese momento no tenía, porque sus fuentes de ingresos venían de un descuento de contribución que hacían a los servidores judiciales. Entonces ya desarrollando cada uno y arranco por la izquierda porque muchos de los asistentes hacen parte de esta vertical, pues Jurisco está organizada por seccionales. Esas seccionales brindan o aseguran, primero, participación democrática. Segundo, empoderamiento en el ejercicio y ejecución de la función social. Y tres, relación comercial y empoderamiento en la relación comercial. Por la vía de la participación democrática en las seccionales se hacen asambleas plenarias. Esas asambleas plenarias nombran comités seccionales. Esos comités seccionales son asesores que ayudan en la ejecución de toda esta función social y esa asamblea elige los delegados a la Asamblea General. Entonces, esa asegura la participación democrática. Ustedes lo han visto en otros cursos. La estructura de participación democrática en Jurisco es bastante fuerte. El nivel de personas que participan en todos esos procesos es bastante amplio. El otro elemento es la función social que se descentralizó y se empoderó. Entonces, esos comités seccionales desarrollan las funciones de servicio social, de educación, de solidaridad y de vigilancia. Aquí se vuelve un elemento importante y ya algunos conceptos los hemos venido introduciendo porque pues somos una entidad privada. Luego, los criterios de ejecución de los presupuestos no son el que ejecute todo es el que mejor lo hace. Esa es la visión pública. En este caso, realmente lo que buscamos es un criterio de eficiencia, de relación costo-beneficio, que con lo que invertimos lleguemos al máximo beneficio posible en términos de cobertura, y eso obviamente implica algunas acciones, algún pensamiento estratégico de quienes asumen estas funciones, para que nos ubiquemos ahora en este contexto que acabo de anotar, dado que tienen un alto nivel de empoderamiento en ese frente. El otro elemento tiene que ver con la relación comercial y es que en los comités seccionales y en esta estructura, pues también se da un alto nivel de empoderamiento para que se contribuya en la vinculación y retención de asociados, porque la relación es descentralizada y también se ha vuelto en la práctica, en el día a día, y es una cosa que nos hace distintos la gestión cada vez que hay alguna inconformidad.
en una organización de cualquier naturaleza, una inconformidad tiene que seguir unas estructuras muy rígidas. Jurisco es distinto en eso porque como la relación comercial con el asociado está descentralizado, cualquier dificultad que se presenta puede llegar a la cabeza de la organización muy rápido. Eso, en últimas, es lo que al final desde esta vertical debe, y hay que pensar un poco en eso, y es el ejercicio al final, cómo en el desarrollo de nuestra labor en los comités hacemos que Juriscop se vuelva una organización más competitiva, pero además que de cara al mercado y a cara a sus asociados, pero también que para la empresa sea viable, sostenible, que la haga resiliente en el futuro. Esa es la camisa que nos toca ponernos acá. Un asociado normal que no esté en este rol solamente piensa en él, que me regalen, que me den, que me subsidien. Esa es una visión. Está la visión de la empresa. Quienes están ahí, en la mitad, ustedes nos pueden ayudar en conjugar y llegar a un equilibrio en esos dos elementos. Por otro lado está la gestión de la empresa, que como les decía es con una administración centralizada. Por consiguiente, se consideran administradores de la cooperativa, ¿quiénes? El consejo y la gerencia. Ellos son los administradores. Los comités no son administradores, los comités son asesores en la vertical de gestión de asociados. Entonces, la gestión administrativa y financiera descarga sobre la estructura organizacional de la cooperativa. La asamblea nombra un consejo, el consejo nombra una gerencia, la gerencia nombra una unidad administrativa y financiera, una unidad de sociales y asociados, una unidad de riesgos, una unidad de planeación, y esta es la forma como la organización como empresa se organiza para el desarrollo de sus actividades. Con eso en mente, con esa forma de organizarse, em, por allá en el año 2000-2003, cuando pasó este fenómeno que ya no tenía los ingresos asegurados, em, pues con los recursos que Jurisco recibía, se dedicaba mucho a actividades de recreación y por eso la mayor parte de esos recursos los destinaba a activos fijos, como ven en la parte de la izquierda. Centros recreacionales, sedes sociales, colegios. em, ¿La plata de dónde llegaba? Pues le llegaba de los aportes que pagaban los asociados y de los recursos de la ley 454, ya no me acuerdo el número, que destinaba, establecía que 3 días de vacaciones de los servicios judiciales se manejaban en Jurisco en ese momento. Cuando esa ley desaparece, viene la pregunta, ¿y ahora de qué vamos a vivir? Y en ese momento, quienes estaban liderando la cooperativa dijeron, hombre, pues vamos a desarrollar la actividad financiera. Y vamos a desarrollar la actividad financiera en dos verticales. Intermediación, que es captar recursos para colocarlos en crédito. Y esa decisión es así porque quienes llegaron a la cooperativa eran demandantes de crédito. Entonces tenía que desarrollar las capacidades para poder conseguir plata, para poder prestarle plata a sus asociados. Esa es como la primera interrogante. Y la segunda, desde ese momento también tenemos que generar cultura de previsión. Tenemos que entender que pues en el ciclo de vida de las personas, no podemos esperar a que sean viejitos para que piensen en la pensión. Hay que pensar eso desde que son jóvenes. Entonces, Juriscop desde ese momento dice, como lo que yo busco es mejorar la calidad de vida de mi comunidad, y mi comunidad, primero, no prevé, y segundo, no tiene acceso al crédito, voy a desarrollar la capacidad para eso. Entonces, en ese momento, no captaba ahorros del público, entonces toma la decisión de crear su sección de ahorros. En ese momento, vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, se convierte entonces Jurisco en una cooperativa multiactiva con sección de ahorro, que es lo que pasa en el año 2003, y arranca el proceso de captación de ahorro de sus propios asociados para colocarlo en crédito, de tal manera que los intereses de cartera se volvieron su principal fuente de ingreso. Pero lo que conseguían ahorro era insuficiente para la colocación de crédito, entonces le toca ir a los bancos a pedir prestado. Hasta que llega un momento en el que, como ven no sé si mi puntero se ve, perdón, por acá. Ay, no, yo pongo mi puntero por acá. No se ve. Perdón, un segundo. Por acá, en que, como ustedes ven, los bancos empezaron a tener una participación relevante dentro de la estructura de fondeo de la cooperativa. Eso lo hacía inviable. El ahorro de los propios asociados era insuficiente para la demanda de crédito. Entonces, en ese momento, ¿qué se puede hacer? Hombre, para poder captar recursos de terceros sin que sean asociados,
la única forma que tenemos es irnos a la vigilancia de la Superintendencia Financiera y pues obviamente aquí mitigamos como que tres palos de un solo tiro. Primero, conseguimos los recursos para seguirle prestando a los asociados. Segundo, ya no dependemos del banco, que tiene una participación grande. Y tercero, al no depender del banco, pues la intermediación se reduce. Entonces, arranca el proceso para irse a la vigilancia de la Superintendencia Financiera como cooperativa financiera, que implicó que el Juriscop de ese momento se dividiera en dos. Todo lo que era ahorro y crédito se escindió, se separó para crear una nueva empresa que se llamó Financiera Juriscop Cooperativa Financiera, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, que podía captar recursos de terceros no asociados, siendo la dueña de esta cooperativa, Financiera Juriscop Cooperativa Financiera, Juriscop la cooperativa matriz. Entonces, en ese momento, pues ya se consolida el concepto de grupo empresarial porque la cooperativa arranca con la filial Financiera Juriscop, que es la más grande, entrega su sección de ahorros y se dedica entonces a las otras actividades, principalmente la mutual, la de previsión. La financiera se dedicó a intermediación, captar para prestar, y la cooperativa se enfocó en mutual, previsión, piensa en el largo plazo, piensa en el largo plazo. Usted mejora la calidad de vida si maneja adecuadamente sus finanzas, si prevé para el futuro y si de lo que se gana hoy no se gasta todo, sino guarda un pedazo. Entonces, esa actividad la desarrolló Juriscop, de tal suerte que en ese momento se crea esa articulación de propuestas de valor, aunque como empresas se ven separaditas, en el mercado vamos con una oferta, digamos, integrada. La cooperativa financiera arranca, pero llega un momento en el que necesita crecer. Y en este mundo, para crecer, se necesita tener más patrimonio. Entonces, ¿qué hacemos? No, hay que buscar inversionistas. La forma en que se puede traer un inversionista, pues como cooperativa financiera, que cada asociado tiene un voto, pues no es tan fácil. Entonces hay que irnos al mundo de una sociedad que sea compañía de financiamiento, que sea por acciones, que tenga un valor de mercado y que pueda traer inversionistas y accionistas que traigan ese capital y que apalancan un mayor crecimiento. Entonces en ese momento Juriscop, ¿qué hace? Crea una nueva sociedad compañía de financiamiento. La cooperativa financiera traslada su operación a esa compañía de financiamiento. Esa cooperativa financiera se liquida, de tal suerte que al final, ¿qué queda? Juriscop como matriz, con el desarrollo de su actividad financiera a través de una compañía de financiamiento en la que llegan nuevos accionistas que apalancan ese crecimiento y que además ha sido el modelo empresarial que ha permitido empezar a desarrollar el crecimiento inorgánico a través de fusiones e incorporaciones como el que se vivió con Cofinep. Porque gracias a que hubo personas que estuvieron dispuestas a colocar capital, tuvo la financiera la capacidad de recibir el ahorro y crédito de Cofinep, desde luego más el que aportó la cooperativa. Entonces, todos estos elementos son los que nos tienen en el hoy que tenemos, un grupo empresarial en el que está Jurisco como matriz, maneja el negocio de previsión, principalmente de ahorro de largo plazo, tiene los activos fijos, es la dueña de los inmuebles, maneja las inversiones y administra la relación con los asociados, es la que hace toda esta labor de relacionamiento con asociados. Está la financiera, que es la entidad que se encarga de hacer intermediación, captar para colocar, habilita lo que conocemos como medios de pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, web, aplicación móvil, todo lo que conocemos como medios de pago, y complementa lo que ahora llamamos banca de seguros. Ya para ese momento existía Services, que se vuelve como la empresa que ayuda y contribuye en la normalización de activos, de carteras malas, porque las compran, porque las ayuda a gestionar. Se desarrolla el Infecop, porque pues, como se dan cuenta, de cara al mercado aquí lo más relevante es cuál es nuestra ventaja, una de las ventajas competitivas, que acompañamos a esa persona con educación financiera a un manejo responsable de sus finanzas para que también se vuelva sostenible, para que eso transforme su vida para bien. Entonces, pues tenemos la capacidad a veces de decirle no a un crédito cuando vemos que la persona se va a sobreendeudar. Eso en el fondo es que lo estamos educando. No haga eso porque después no va a dormir tranquilo. No se gaste todo, guarde un poquito. Todo ese andamiaje es el que nos ha permitido estar en el donde estamos hoy. Con todo eso que se logró, la base de asociados creció. Recuerden las verticales, relación con asociados,
relación con la empresa. Crecimos en asociados, hay un crecimiento que se ve importante, crece el balance social, como lo ven allí. La parte azulita es balance social que afecta al PIG, es decir, es menos rentabilidad contable. La parte amarillita no afecta tan directo el PIG, lo afecta de manera indirecta. Ahí que va, el valor de los créditos educativos sin intereses, el valor de los créditos de vivienda con tasa subsidiada, el valor de los créditos productivos con tasa subsidiada. El monto del desembolso en sí mismo no genera efecto, pero sí genera un costo de oportunidad que no se mide acá, ¿no? Y lo que está en el azulito sí es lo que afecta al PIG, el subsidio en la tasa del crédito, los regalos, ese tipo de cosas. Eh, Van a ver ahorita más adelante en el DOFA que una de las conclusiones, ¿cuál es? La tasa de crecimiento de los asociados es más baja que la tasa de crecimiento del balance social. Si pensamos en resiliencia de largo plazo, ahí hay que buscar un mejor equilibrio. Entonces, desde este punto de vista, pues el resultado es bueno. Desde el punto de vista de la empresa, los aportes crecieron, como lo ven. Los depósitos, cuando arrancó en el 2003, la diapositiva que ven ahorita, eran 7.000 millones. Al cierre del 2021 habíamos superado el billón de pesos. Al cierre del 24 estamos en 1.6 billones. Como ustedes ven, los recursos de dónde llegan, principalmente de no asociados, la barrita verde oscura. Eso permitió la barrita a la derecha, que es cómo nos fue en cartera. Ven los mismos datos. Arrancamos en 101.000 millones en crédito asociados. Llegamos al 2021 a 1 billón. Eso, al 2024 estamos cerrando en 1.4 billones, llegándole a más de 40.000 personas. ¿Cómo lo ven la barrita azul? ¿A quién le llega? Principalmente asociados. ¿Recuerdan la premisa? La plata no es suficiente para prestar plata. ¿Qué hay que hacer? Buscarla de terceros. ¿Cómo lo logramos? Llegó los recursos de terceros y se le prestó a los asociados. ¿Cómo se logró eso? Ya vieron ustedes la hoja de ruta que eso implicó, con los impactos que esto tiene en el número de personas beneficiadas en crédito y todos los sueños que lograron materializar con esa medida. Entonces, ¿dónde estamos y por qué estamos ahí? Está el tema, qué más tenemos que ver en el análisis DOFA? Recuerden el reloj de arena. Análisis externo. ¿Qué queremos ver cuando parados hasta donde llegamos? Hoy, ¿qué vemos afuera? ¿Cómo está el entorno económico? ¿Cómo está cambiando? ¿Qué ven nuestros clientes hoy? ¿Qué esperarán dentro de 5 años? ¿Qué esperarán dentro de 10 años? ¿Cómo está cambiando el mundo? ¿Qué amenazas tenemos? ¿Qué amenazas tenemos hoy y qué amenazas podríamos tener hacia el futuro? ¿Y cómo están haciendo los competidores para enfrentarse a esas amenazas? ¿Cómo están haciendo ellos para adaptarse? ¿Qué oportunidades vemos hoy que podemos aprovechar? El entorno que muestra que pudiésemos ir a aprovechar. ¿Qué riesgos estamos asumiendo? Son como las grandes preguntas que nos hacemos cuando hacemos el análisis externo. ¿Qué metodologías hay para evaluar el entorno externo? Juriscope utiliza el análisis PESTEL. Son las siglas de las palabras. Revisa el entorno político, revisa el entorno económico, revisa el entorno social, el tecnológico, el ecológico y el legal. Entonces, esto es una pequeña aproximación, ya cada uno podrá hacer también el ejercicio. En lo político, ¿qué vemos recientemente? Pues la posición del presidente de Estados Unidos que hace un cambio relevante en la política migratoria. ¿Y eso por qué se vuelve relevante? Porque seguramente lo habrán visto en las noticias. En Colombia, los dólares que llegan por remesas en el año 2024 fue la cifra histórica más grande, superó las divisas que llegaban por exportaciones. Es decir, hay mucho colombiano fuera enviando remesas. Hay un cambio en la política migratoria en Estados Unidos y eso seguramente hará que haya un potencial cambio en ese fenómeno. ¿Qué más pasó? Al gobierno no le aprobaron el presupuesto por las dificultades y las tensiones políticas. Eso genera una enorme inestabilidad en el mundo económico, porque pone la duda de si las finanzas públicas en Colombia son sostenibles. ¿Eso qué hace? Que quienes le prestan al país suban la tasa de interés que le prestan porque su riesgo es más alto. Si le sube la tasa de interés al país, le suben todas las demás tasas de interés del mercado y eso pues tiene ese efecto cascada. Por consiguiente, ¿qué pasa? El gobierno, como espera gastar unos recursos que no los tiene que salir a buscarlos. Y cuando sale a buscarlos, pues va detrás de una reforma tributaria.
¿Qué hace la reforma tributaria? Incrementa el recaudo. ¿Qué pasa cuando se incrementa el recaudo? Saca recursos de la economía, quita liquidez de la economía, se la manda al gobierno. Cuando quita recursos de la economía, ahí es que es escasez de dinero. ¿Y qué pasa cuando hay escasez de un bien? Sube su precio. Entonces, ¿qué puede pasar si esto no se resuelve? Tasas de interés pueden volver a subir. ¿Cuál debería ser el ciclo? Que se saque dinero, se vaya al gobierno, el gobierno lo ejecute y lo devuelva, lo transforme y lo devuelva. ¿Qué problema tenemos? Que los niveles de ejecución del gobierno son bajos. Entonces, los recursos que han salido por las reformas tributarias no se han irrigado a la economía. Entonces, ese entorno político pone unas dificultades en el entorno económico, que también tiene cosas buenas y cosas, bueno, tiene indicadores que van bien, indicadores que no van bien. Eso no es ni bueno ni malo, es a lo que nos enfrentamos. La inflación va bien, va bajando, afortunadamente. Cerró en 5,20 el año pasado. Cuando el plan estratégico se formuló, la inflación iba de para arriba. Ahorita estamos viendo que va bajando. La economía está creciendo, eso también se ve como positivo. Y va creciendo porque algunas actividades en específico, como la agraria, se están moviendo. El comercio al finalizar el año también se movilizó un poco. Y eso ha hecho que el nivel de desempleo esté en unos buenos niveles. Eh, ¿Qué es lo que no es tan chévere aquí? Que la informalidad es grande. Es decir, que no hay formalización laboral. Las tasas de interés, pues el Banco de la República las ha venido bajando. Eso hace que, ustedes habrán visto, los bancos estén reactivándose en prestar, las cooperativas también se están paulativamente reactivando en prestar, que digamos cambia un poco el límite de usura, y eso está haciendo entonces pues que las entidades estén pensando más en destinar sus recursos a créditos distintos a consumo. Eh, no es ni bueno ni malo, es cómo nos vamos adaptando a eso. En el entorno social, venimos de un periodo en el que la confianza de los consumidores era muy baja, el nivel de pesimismo era muy grande. Paulatinamente eso ha venido mejorando. Las últimas cifras nos mantienen en terreno negativo, pero todavía siguen siendo, pero están más cerca de estar neutrales. ¿Eso qué significa? Que hacia el futuro las personas ven una expectativa más esperanzadora. Hay como más tranquilidad. Los precios de la vivienda están bajando y eso es bueno porque reactiva el sector de la construcción. Los bancos están prestando más para vivienda y eso genera unos efectos cascada positivos. En el entorno tecnológico va a haber estamos viendo una revolución y vendrá una revolución aún mayor. Arranca el sistema de pagos interoperable de pagos inmediatos de Banco de la República, arranca el concepto de Open Finance y es el concepto en el que el dueño de los datos no es la entidad financiera, no es la cooperativa, sino es el usuario y él es el que dispone de esos datos a quien se los comparte. Y eso va a generar un efecto relevante en términos de competitividad, porque todos los competidores vamos a poner la información de todos los demás y eso generará una dinámica importante. Y con todo este tema de la inteligencia artificial sí que hay que empezar a prepararnos. En el entorno ecológico, el cambio climático, lo que hemos visto, fenómeno de la niña, fenómeno del niño, fenómeno de la niña, racionamientos, todo eso tiene efectos, hay que pensar qué potencial impacto eso tendrá hacia el futuro y en el entorno legal, particularmente en las cooperativas que estamos viendo. Primero, hay un decreto que empieza a clasificarlas por tamaños. Eso significa que ya desde el mismo gobierno se empieza a ver las dificultades de resiliencia de algunas cooperativas pequeñas. Em, Segundo, está en trámite que lleva ya varios años, pero creo que arranca este año ya en forma la norma que obliga a las cooperativas a implementar el modelo de pérdida esperada en cartera. Recuerden ustedes, cuando se hace un préstamo, por mejor deudor que sea, es posible que le pase algo y no me pague. ¿Qué dice la norma de pérdida esperada? Reconozca eso. Puede ser el mejor deudor, pero de todas formas, como puede que no le pague, reconózcalo como un gasto de provisión. Entonces eso le va a poner una presión grande a los estados de resultados de las cooperativas, que no lo tenían, las vigiladas por la financiera ya lo traíamos, y pues obviamente el hecho de que hayan estos elementos más algunos otros ha hecho que la superintendencia haya tomado decisión de intervenir algunas cooperativas. Entonces, ese es el contexto externo en el que nos movemos, que es muy cambiante como lo veíamos al inicio. Tengan eso ahí en mente, nos vamos al análisis interno. En el análisis interno, ¿qué preguntas intentamos resolver? ¿Qué competencias tenemos como organización? ¿Qué ventaja tenemos respecto a los competidores? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué prácticas de empleo tenemos? Em, ¿Qué tipo de empleados atraemos? Em,
¿Qué cambio podríamos aplicar internamente que nos apalanque para aprovechar una oportunidad o para reducir una amenaza? Esas son como las preguntas que resolvemos. Entonces, cuando se hizo el ejercicio en la cooperativa hace 2 años, estos son los resultados. Lo primero que se revisa es cómo ha sido el crecimiento de la cooperativa. Ustedes lo ven allí, el crecimiento en los últimos 21 años en promedio del 3,9, que es un comportamiento, digamos, de una tasa de crecimiento moderada. Una de las conclusiones que surge acá es hay que ponerle un poco más de velocidad al crecimiento en asociados, hay que desarrollar alguna estrategia que nos permita crecer más rápido. Por eso van a ver en las iniciativas lo que se conoce como crecimiento no orgánico. Y como lo ven también en la diapositiva, la inversión social ha crecido a mayor ritmo. Lo veían en la gráfica anterior. La inversión social creció al 8,7, mientras que la base social creció al 3,9. Es decir, que esa inversión social se está desequilibrando un poco porque no está generando atracción de nuevos asociados. O sea que en la práctica no está siendo un elemento, tal y como está diseñada, no está siendo un elemento que genere un atractivo o diferenciador para el que está o para el que no está. Para el que está, no lo diferencia y si le ofrecen una mejor tasa afuera, se va. O si necesita los aportes porque no quiere pedir crédito, se va. No valora, no le da el mismo valor a lo que se está invirtiendo. Entonces van a ver también en el desarrollo del plan que una de las iniciativas es cómo volver eso tangible, que la persona lo sienta, lo viva, lo pueda monetizar, porque hay que volver al equilibrio, ¿no? Y creo que aquí el rol de los comités es relevante, estratégicamente hablando, en cómo esa inversión genera un costo-beneficio superior. Hasta el momento no lo está generando porque la tasa de crecimiento de asociados es menor. Positivo, no se ve concentración en cartera y en aportes. Digamos que el 20% de los clientes o asociados llevan 60-70% de los saldos de cartera o de aportes. Es decir, no hay problemas de concentración. ¿Qué más vio la firma consultora que nos ayudó en este proceso en términos de edad? Ven ustedes allí. El grueso de los asociados a la cooperativa tiene más de 45 años. El 64% de los asociados de la cooperativa tiene más de 45 años. El 81% de la cartera de la cooperativa está colocada en esas personas y el 86% de las contribuciones del fondo mutual llegan por esas personas. Si uno reduce un poco la edad, 35 años, el 85% de asociados son de más de 35 años. Sin embargo, en términos de contribución al fondo mutual o cartera, pues la diferencia ya no es tan grande. ¿Qué concluye? ¿Qué se concluye acá? Primero, es una organización que ha desarrollado capacidades y habilidades para atender personas ya en su etapa laboral, ¿sí? Ya estando ya en su etapa laboral, en su etapa de formación de familia, pero el grueso está en las personas que están ya al final de su vida. Es una organización que tiene una gran capacidad para eso y tiene que apalancarse en ese elemento para lo que viene. Pero el vaso medio vacío, ¿cuál es? Hay una baja población joven. Luego, ¿qué necesita? Desarrollar capacidades para ser atractiva para personas más jóvenes. ¿Qué otra cosa concluye? Como estamos en estos rangos de edades, pues estamos ante el mundo de las personas que no son nativos digitales. Ellos más bien valoran la atención personalizada y presencial. Y eso también se vuelve relevante porque toda la estrategia que se sigue manteniendo la cooperativa es a través de oficinas presenciales. ¿Por qué generaba valor Cofinet? Porque tiene oficinas presenciales y nosotros conocemos bien personas que valoran eso. ¿Por qué hay que empezar a pensar en atraer gente más joven? Hombre, porque hoy, como ven en la gráfica de la izquierda, en la población colombiana, el grueso está de menos de 45 años, pero lo que se proyecta, de acuerdo con las expectativas de vida y las tasas de natalidad, es que la población colombiana se va a empezar a envejecer. Las tasas de nacimiento están bajando, ustedes lo han visto. El año pasado fue el año de la menor tasa de natalidad en Colombia en su historia. Eso significa que la población se va a empezar a envejecer. Bueno, porque Juriscop tiene conocimiento y capacidad de atender ese mercado.
digamos, pero le toca también desarrollar habilidades para atraer gente joven. Esas personas, ¿qué nivel de educación tienen? Como ustedes lo ven en la tabla de la derecha, la mayoría es técnica y superior. Técnico, tecnólogo, universitario, maestría. Aquí también es un elemento relevante y transversal, porque hasta ese momento Juriscol definía que su mercado objetivo era servidores públicos, pero realmente su capacidad, su conocimiento, su competencia es personas con formación profesional, que como ven en la gráfica, en la tabla de la izquierda, son empleados o jubilados. Jurisco ha adquirido capacidad para atender ese segmento de mercado y por consiguiente, no sé si recuerdan la matricita de mercados y productos, pues tiene todo el sentido que amplíe con sus productos actuales nuevos mercados. Pero también tiene todo el sentido que para mercados actuales desarrolle nuevos productos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. En educación, me quedó mal el título, por favor me disculpan, aquí está por nivel de ingresos. El grueso de las personas vinculadas a la cooperativa ganan menos de 6 salarios mínimos. Y sí que se vuelve relevante entonces el fortalecer las capacidades de Juriscop de educación financiera, de acompañar a las personas para que transformen su vida de manera positiva y puedan lograr elevar su nivel de ingreso. Si una persona maneja muy bien sus finanzas, lo hace de manera organizada, si ahorra, si invierte en su educación, transforma su vida. Yo soy un caso de esos. Yo pude estudiar porque Jurisco me dio la mano para, con el salario que me pagó, poder estudiar. Y en la medida que fui estudiando, pude ir escalando. Entonces, se vuelve relevante porque con esa capacidad, apalancado en la educación financiera, sí que vamos a poder transformar la vida de las personas. ¿Cuánto tiempo duran en Jurisco en promedio hasta ese momento? Pues el grueso está en más del 50% está más de 5 años. Y aquí en el fondo también surge la inquietud. Eh, los valores que veíamos como diferenciales de pronto no están generando el efecto que se quería y es por eso la estrategia de cómo hacemos tangible toda esa inversión social. Aquí hay unas conclusiones. Hay un ritmo de crecimiento que es moderado. Debemos ponernos una meta de crecimiento un poco más agresiva, de llegar a 100.000 asociados. Em, Aunque se ha venido flexibilizando el vínculo, recuerden ustedes, en Juriscop se permitió la vinculación de familiares, pues eso no tuvo el efecto deseado en la base social porque al final resultó siendo como el mismo grupo familiar. Por consiguiente, hay una de las acciones fue ampliar el vínculo. Bueno, en general son como las más relevantes. ¿Cómo es el ciclo de vida de las personas? Pues normalmente edad temprana inicia su ciclo profesional, son demandantes de crédito, en la medida que van pasando los años, van pensando en previsión y van pensando en ahorrar. ¿Qué dice Juriscop? No, eso no mejora la calidad de vida, lo que nos toca es pensar desde ya cómo acompañamos a esas personas con previsión, cómo los acompañamos para que no sea solo crédito. No es que no tome el crédito, pero hágalo de manera responsable y más bien empiece a pensar en su futuro. ¿Qué tenemos para hacer eso? ¿Cómo son nuestros productos? Lo ven a la gráfica de la derecha. Ahí la firma consultora hace un estudio de competitividad de los productos. ¿Y qué dice? Sus productos son competitivos en el rango medio, digamos, no son los diferentes de mercado, pero son competitivos. ¿Pero qué necesitan? Más personas. Por consiguiente, hay que impulsar la vinculación. Y esa vinculación viene por dos vías. La orgánica, en la que nos ayudan los comités, y la inorgánica a través de incorporaciones de otras cooperativas. ¿Cómo se está viendo este balance, ¿no? Entre crecimiento social y empresa? Pues desde el punto de vista de rentabilidad, para ese momento la cooperativa generaba un excedente empresarial de 9.644 millones. Dentro de ella estaba una inversión social, recuerden, una que afecta a PIG, otra que no afecta a PIG. El total de inversión de la cooperativa en ese año fueron de 22.000 millones y les llegó, nada más con el obsequio de fin de año, le llegó a 29.000 personas. Con la protección Ezequiel les llegó a 324.000 personas. Entonces, un alto impacto. Pregunta, ¿cómo hacemos con esos mismos recursos para llegarle a más personas, para que la relación costo-beneficio sea mejor? ¿Por qué? Porque el entorno en el que vivimos, claramente esto puede cambiar rápidamente y demanda que la organización sea resiliente. Hay que mantener ese equilibrio entre la empresa y el asociado, que ya lo veíamos, y obviamente pues implicará algunas medidas en términos de planes de acción que nos permitan llevar esa inversión social a un mayor grupo de personas. Con esos elementos se construye la matriz DOFA. Algunas de las oportunidades identificadas, podríamos ampliar el vínculo,
porque pues somos buenos atendiendo técnicos, tecnólogos y profesionales. Segundo, vemos que algunas cooperativas van a enfrentar dificultades y Juriscoba ha adquirido ya la capacidad de interconectarse. Por consiguiente, oiga, vemos la oportunidad en poder darle la mano a cooperativas para que vengan y se incorporen, se enchufen, perdónenme la expresión, con Juriscop y una, creemos una plataforma de cooperativas. Como que Jurisco es la plataforma, las otras cooperativas llegan y son cooperativas dentro de la misma cooperativa. Es lo que estamos viendo ahora mismo con Cofinet, que se vuelve una seccional. Y otra oportunidad, hay tecnología en el mercado que ya funciona, traigámosla. ¿Y qué otra oportunidad vemos? Una oferta de valor que puede permitir un mayor nivel de crecimiento de la base social. ¿Qué amenazas? El entorno, ya lo vimos, hay temas legales que están llevando a que el costo de operación sea más grande, hay temas de mercado que están llevando a que fondearse sea más costoso. No hay cultura de previsión, las personas premian más el crédito, viven muy endeudadas, casi no ahorran. Em, la competencia se está moviendo muy rápido en nuevos modelos de negocio y hay tecnología disponible, pero el acceder a esa tecnología va a generar un incremento en los costos. ¿Qué fortalezas tenemos? Por la estructura del grupo empresarial, con la historia que ya les conté, logró capturar en un solo grupo lo mejor del sector solidario, las personas en el centro, la calidad de vida de las personas, con lo mejor del mundo financiero, que son las buenas prácticas para el desarrollo de eso, que puede hacer una muy potente propuesta para el consumo, para la sociedad normal, pero también para las cooperativas. Tiene una cobertura. Recuerden que por los rangos de edad las personas valoran la relación. En ese momento tenía una red de oficinas de 33 personas. Tiene ya una oferta de valor de previsión. Jurisco ya lleva trabajando muchos años en eso, apalancarse en eso para seguir adelante y tiene una enorme cercanía con sus directivos, que son las que manejan esa relación con los asociados y esa es una palanca y una fortaleza bastante relevante. ¿Qué debilidades tenemos? El desarrollo tecnológico, em, que la base social desconoce los beneficios o si o si los conoce no los valora, que por consiguiente las actividades sociales no están siendo determinantes para la fidelización y eso está trayendo como consecuencia una poca capacidad de traer nuevos asociados. Son algunas, no son todas, son algunas. ¿Qué dice la metodología? Haga los cruces, lo ven acá. ¿Qué oportunidades, qué fortalezas pueden potencializar oportunidades? Que eso llamarían acciones ofensivas. ¿O qué fortalezas podrían contrarrestar amenazas que entraríamos en el terreno de las acciones defensivas? Entonces, como ejemplo, fortaleza de Juriscop, reúne lo mejor del mundo financiero y solidario. Esa es una fortaleza. ¿Qué oportunidad tiene? Unidad entre cooperativas en ecosistemas. ¿Sí? Las cooperativas tienen dificultades, podríamos ayudarlas. ¿Qué podemos hacer? Implementar alternativas de crecimiento inorgánico generando evidencias estratégicas. Entonces, van a ver en el plan estratégico que así quedó. Hay un objetivo de crecer la base social, hay una estrategia de crecimiento inorgánico y dentro de la estrategia de crecimiento inorgánico hay unos planes de acción, unas tácticas para llevarlo a cabo. Ese es un ejemplo. Otra desde el punto de vista de fortalezas, tenemos cobertura nacional. ¿Qué amenaza tenemos? Falta de cultura y previsión. Entonces ya veían, en la combinación de esos dos elementos en los que las personas valoran a la hora de poner ahorro, valoran más el ladrillo, es más difícil que lo hagan por el celular. Y Juriscop tiene capacidades para cultura de previsión y tiene en la alianza con la financiera la red de oficinas, pues para el mercado que tiene, implementa el ahorro de largo plazo. Entonces sale la estrategia. Desde el punto de vista de las debilidades, menor desarrollo tecnológico al servicio de los productos es una debilidad. ¿Contra qué oportunidad? La tecnología disponible que hay en el negocio. La financiera tiene un core bancario ya desarrollado, muy maduro, que está en otras instituciones. Ir a buscar uno ya probado saldría costoso. Pues hombre, entre menor desarrollo y la tecnología disponible, implemente un core. ¿Cuál? El que ya conoce, en un modelo de negocio que le sale más barato que irse afuera. ¿Qué otra debilidad? Actividades sociales no son determinantes para la fidelización. ¿Con qué amenaza? El entorno económico y legal pone represiones sobre la rentabilidad. ¿Qué podemos hacer? Pues hacer tangible la oferta de valor. ¿Y eso cómo se hace? Descentralizando la labor. Nos toca trabajar en cómo hacemos evidente esa rentabilidad social para que la persona lo valore. Listo.
Recuerden el mapita de productos actuales, mercados actuales. Aquí está. Para el mercado actual, em, para mercados, pues podríamos ampliar el vínculo para llegar con los mismos productos a nuevos mercados. Esa puede ser una alternativa. La otra, para mercado actual, un producto nuevo, la sección de ahorro para los mercados que tenemos. En mercados nuevos, con productos actuales, la incorporación de cooperativas. Ya tenemos una arquitectura montada para eso. Em, y mercados nuevos con productos nuevos, apalanquémonos en la sinergia con la financiera para vincular nuevos aliados. Para que la cooperativa al final le trabaje en los 4 verticales, en las 4 cuadrantes, a partir de las capacidades que ha adquirido a lo largo de los años y cómo apalanca o cómo aprovecha las oportunidades o mitiga las amenazas. Listo, ahí va el contexto en el que estamos. Ahora, hacia dónde queremos llegar y qué queremos ser, vienen las definiciones estratégicas. Este es el elemento transversal, es la parte más relevante porque es, como van a ver en el video, realmente es lo que atraemos, lo que hacemos. Y es muy importante tener esta definición porque esto es lo que genera alineación en todos, líderes, directivos, empleados, es lo que genera alineación. Que algunas organizaciones y algunos líderes pueden inspirar mientras que otros no. Permítanme definir los términos muy rápidamente. Cada persona, cada organización del planeta sabe lo que hace en un 100%. Algunas saben cómo lo hacen. Llámese propuesta de valor agregado, proceso patrimonial o propuesta única de venta. Pero muy poca gente u organizaciones saben por qué hacen lo que hacen. Y cuando digo ¿por qué?, no me refiero a ganar dinero. Eso es un resultado, siempre lo es. Con por qué quiero decir cuál es el propósito, cuál es la causa, cuál es la creencia, por qué existe la compañía, cuál es la razón para levantarse cada mañana. ¿Y por qué debería importarle a alguien? Bueno, como resultado, nuestra manera de pensar y actuar, nuestra manera de comunicarnos es de afuera hacia adentro, es obvio. Vamos de lo más definido a lo más difuso, pero los líderes inspiradores, organizaciones inspiradas, sin importar su tamaño, sin importar su rubro, todos piensan, actúan y se comunican desde adentro hacia afuera. Les voy a dar un ejemplo. Yo uso Apple como ejemplo porque se entiende fácilmente. Si Apple fuera como todas las demás, su mensaje de mercadeo diría algo así: fabricamos computadoras geniales. Están muy bien diseñadas, son sencillas y fáciles de usar. ¿Quieres comprar una? No. Y así es como la mayoría de nosotros se comunica, así se hace la mayoría del mercadeo y de las ventas. Así es la comunicación interpersonal para la mayoría de nosotros. Decimos lo que hacemos, decimos cuán diferentes o mejores somos y esperamos un determinado comportamiento. Una compra, un voto, algo así. Esa es nuestra firma de abogados, tenemos los mejores abogados, tenemos los clientes más grandes, siempre respondemos a nuestros clientes comerciales: este es nuestro nuevo auto, tiene mucha autonomía, asientos de cuero, compre nuestro auto. Pero es poco inspirador. Apple realmente se comunica así. En todo lo que hacemos, creemos en el cambio del status quo. Creemos en un pensamiento diferente. La manera como desafiamos el status quo es haciendo productos muy bien diseñados, sencillos y fáciles de usar. Sencillamente hacemos computadoras geniales. ¿Quieres comprar una? Completamente diferente, ¿verdad? Está listo para comprarme una computadora. Todo lo que hice fue invertir el orden de la información. Esto demuestra que la gente no compra lo que uno hace, la gente compra el por qué uno lo hace, la gente no compra lo que uno hace, sino el por qué uno lo hace. Esto explica por qué todas las personas en esta sala se sienten tan cómodas comprando computadoras de Apple. Pero también nos sentimos muy a gusto comprando reproductores de MP3 de Apple, teléfonos de Apple o un DVD de Apple. Pero como dije antes, Apple es simplemente una empresa de computadoras. No hay nada que los distinga estructuralmente de sus competidores. Sus competidores están todos igualmente calificados para fabricar estos productos. De hecho, bien, entonces, la gente no compra lo que uno hace, la gente compra el por qué uno lo hace, y por eso un poco las reflexiones en esta presentación. ¿Cómo quedó entonces en Juriscope? Nuestra misión, lo que hacemos en el día a día, apoyamos a las personas a que transformen positivamente su vida. Ya entenderán en el desarrollo de la presentación por qué llegamos acá. Y ese es el mensaje, es la forma como se alinea y el mensaje de comunicación de adentro hacia afuera. ¿A dónde queremos llegar? Queremos ser el grupo amigable que apoya a las personas y hace parte de su vida.
¿Y cuáles son nuestros principios rectores y valores en ese desarrollo? Solidaridad, participación, responsabilidad, compromiso y transparencia. Entonces, al final, todo el eje de comunicación como organización en lo que vendemos realmente es ese para qué lo hacemos. Los principios se vuelven particularmente relevantes porque pues tienen diferentes dimensiones, ¿no? En la solidaridad que se busca, pues que sea un esquema mutual no asistencial, porque el esquema asistencial no mejora la calidad de vida. El esquema mutual en el que todos ponemos para ese beneficio colectivo, ese sí mejora la calidad de vida. Eso desde el punto de vista de los asociados. La solidaridad con líderes directivos en la gestión que hacen para buscar el beneficio del asociado y el beneficio de la empresa. En el desarrollo de su actividad, siempre pensando en esos dos elementos. Y la solidaridad cooperativa a través de sus excedentes. En la participación, ¿cómo es? En la propiedad, asociados participan a través de los aportes. En la decisión, de acuerdo con la estructura definida, a través de la toma de decisiones estratégicas. Y en los beneficios, a través del retorno de los excedentes. En la responsabilidad con asociados y clientes, en asociados y clientes cumpliendo deberes, ejerciendo sus derechos. Y para el caso de administradores y empleados, respetando al asociado y tratándolo como la razón de ser. Y así lo trabajamos todos los días al interior de Juriscope. En compromiso, resalté dos, con asociados a través del valor agregado social, con la cooperativa, equilibrio entre rentabilidad económica y rentabilidad social. Y en la trascendencia, lo que ya veíamos, es una organización que propende por generar valor máximo de riqueza para bienestar colectivo. Tiene unidad de propósito y como somos grupo empresarial con diferentes organizaciones, en la oferta de lo que llevamos al mercado vamos integrados. ¿Cómo hacemos eso para el desarrollo del video? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué es lo que vendemos? Transformamos de manera positiva la vida de las personas. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos productos que son fáciles de usar, fáciles de acceder y intuitivo. Eso es lo que queremos. Sé que hoy no es 100% así, pero recuerden, eso es la planeación de cómo lograrlo. Entonces lo expresamos. Queremos hacerlo fácil de hacer, fácil de acceder y fácil de usar. Lo hacemos con amabilidad, con trato, con empatía, con respeto, con cercanía. Y lo hacemos de manera flexible para que se adecúe al momento de vida de cada persona. Entonces, quedan ya las definiciones estratégicas. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cuáles son las etapas que tenemos que seguir para llegar allá? Y pues ahí básicamente lo que se hace es definir un objetivo con una meta clara. Para cada objetivo establecer qué estrategias voy a diseñar, qué enfoques voy a desarrollar para lograr ese objetivo. Y para cada estrategia, el paso a paso, el plan de acción, los pasos específicos que voy a desarrollar para llevarlo a feliz término. Con todo eso, para Juriscope el plan quedó así. Tiene un objetivo de ampliar su base social. Tiene un objetivo de fortalecer su estrategia de ventas y que se haga tangible la oferta de valor. Ya me entendieron las razones de estos elementos. Tiene un objetivo de aumentar su rentabilidad económica y social. Tiene un objetivo de construir y transformar digitalmente la organización. Hay que traer gente nueva, gente joven, y hay que transformar la organización hacia una cultura innovadora, flexible y productiva. El entorno de volcán que vivimos nos lleva a que esto sea absolutamente relevante. ¿Cómo hacemos entonces para lograr esos objetivos? Para ampliar la base social y el vínculo, crecimiento inorgánico a través de incorporación de las cooperativas, el enchufarnos en ecosistemas, en las alianzas, por ejemplo, con la financiera es un elemento de esos. ¿Cómo hacemos para fortalecer la estrategia de ventas y hacer tangible la oferta de valor? Pues una estrategia de ventas, de canal propio más otros canales, y de conocimiento y productos y servicios. Una estrategia de educación, ahorro y pensión, es decir, un producto nuevo, el ahorro con propósito, apalancado en el ahorro, hacer tangible la oferta de valor que ya lo hemos desarrollado. ¿Cómo hacemos para que todos estos factores diferenciadores que hacen la inversión social generen de verdad un diferencial? ¿Cómo hacemos para que las personas lo perciban, lo cuantifiquen? De hecho, el curso, cuando publican este curso, si usted es asociado es gratis, pero si no es asociado vale 300.000 pesos. Eso ya lo empieza a hacer tangible. Es que cuesta y hay que generarle ese valor. ¿Cómo aumenta la rentabilidad económica y social? ¿Qué estrategias ha definido? Va a buscar nuevas fuentes de ingreso, va a buscar
rentabilizar al asociado, va a buscar reducir sus costos de fondeo y va a buscar crecer en cartera. ¿Cómo transforma digitalmente la organización? Va a innovar, va a cambiar su tecnología para hacer excelencia operacional y va a ser muy juicioso en el cumplimiento de las regulaciones y a prepararse y a aprovechar lo que hay hoy en el mundo para uso eficiente de los medios del medio ambiente. ¿Cómo va a transformar la cultura? Pues va a apalancarse en la formación y en la educación. Entonces, este es el resumen pues, del plan. El documento es mucho más extenso, por supuesto, pero así es como esperamos llegar a esa visión que se formuló y que les acabo de contar. Hay un ejemplo acá de cómo se desarrolló una de estas estrategias, un poco como de manera introductoria, para que también en la labor de los comités que ustedes tienen puedan tener alguna guía, no necesariamente específica para hacerlo así, pero alguna guía. Por ejemplo, ¿cómo crecer inorgánicamente para ampliar base social? Oiga, miremos cómo está el mercado de las cooperativas, en este caso las cooperativas de ahorro y crédito. Hoy por hoy son 137 cooperativas de ahorro y crédito. Si ustedes ven, hay 69 de ellas, casi una tercera parte, más de una tercera parte, que tienen menos de 50.000 millones de pesos en activos. Con ese entorno que estamos viendo, es muy difícil que tengan las capacidades para sobrevivir. Entonces, prospectivamente, venga, creemos la capacidad y mostrémosle al sector que somos una organización que tenemos la capacidad de ser esa plataforma para que sigan siendo la cooperativa, sigan administrando su comunidad, sigan gestionándose como lo hace Jurisco, pero esa parte administrativa que le genera costos, que le genera desgaste, que le pone un reto, hagámoslo eficiente, generemos una sinergia, no se desgaste en eso, hagámoslo unificado y con eso manténgase vivo en el mercado en la relación con sus asociados. Hay 69, menos de 50.000, el mercado potencial ahí, o la posibilidad de que algunas de ellas no sobrevivan es grande, hay ya algunas con resultado negativo y algunas de ellas ya están intervenidas. Entonces, ya tenemos, además, esta es actualizada, pero realmente la primera que se logró materializar fue acompañar a Cofinep en su momento de dificultad y es lo que hoy mismo estamos viendo. ¿Qué implicó para hacer? ¿Qué implicó? Primero, pues hay que analizar muy bien la cooperativa, hay que analizar, como lo hicimos con Cofinep, lo analizamos muy bien, trabajamos con el aliado, lo conocimos, le hicimos una oferta, eh, conocimos muy bien esa aliado. Entendimos cómo era la alianza, qué valor tenía esa alianza. Dijimos, oiga, sí, vale la pena hacer eso. Vámonos a trabajar porque llegue Cofinep. Sentémonos con Cofinep, hablemos con sus cuerpos directivos, entendamos el valor que genera, vámonos para la super y creemos la estrategia jurídica financiera que nos lleve a materializarlo con lo que ustedes ya conocen, un pedazo de cesión de activos, otro pedazo de incorporación y luego desarrolle la alianza, porque pues la alianza trae cosas desde el punto de vista asociativo, todo lo que estamos haciendo ahora mismo de la seccional Cofinep, desde el punto de vista empresarial, pues hay que aprovechar las oficinas, hay que aprovechar el mercado, hay que aprovechar los convenios, hay que aprovechar su conocimiento. Em, ¿Qué más se vuelve complementario acá en este eje de ampliar base social? Hombre, hay una estrategia de mejorar los servicios. ¿Cómo mejoramos esos servicios? Pues porque podemos crear un nuevo producto que sea para ahorro de largo plazo. Listo. ¿Cuál es la táctica? Un programa de educación garantizada, un programa de pensión complementaria. ¿Cómo lo puedo aterrizar? Rehabilito la sección de ahorro. Estructuro la sección de ahorro, busco la aprobación interna, busco la aprobación de los órganos regulatorios y luego me voy a vender. ¿Y en qué me apalanco? En que tengo la red de oficinas, en que tengo la sinergia con la cooperativa, en que tengo el conocimiento. Esto se puede multiplicar, esto se puede escalar, porque esto es una sola, pero ¿podemos ir a más? Sí. ¿Qué necesita? Necesito excelencia operacional, necesito que la tecnología funcione bien. Recuerden que era una debilidad. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se busca? Excelencia operacional. ¿Con qué táctica? Implemento un nuevo core. ¿Por qué? Porque en el mercado hay uno que ya conozco, que es a un precio asequible. ¿Qué hago? Defino unos términos de referencia, busco unos oferentes, selecciono un aliado, busco la aprobación de ese aliado, hago un proyecto de implementación, ejecuto el proyecto de implementación y lo pongo en operación. Entonces, con esos tres elementos, al final,
que ve muchas cooperativas que pueden tener dificultades, pero que en la sinergia entre la cooperativa y la financiera, que tienen una única plataforma tecnológica que se vuelve un habilitador, pueden habilitarse esta plataforma al ecosistema o pueden conectar otras cooperativas para que sigan la relación con su asociado y su back office, su proceso operativo se centralice, o están dadas las condiciones para que se incorporen, así como pasó con Cofinep y como esperaríamos se dé en el caso de Progresa. O sea, aquí ya es la forma de cómo se escala. ¿Ven? Como en el entorno volcánico, todo se interconecta, nada es independiente. Al final, ¿qué tenemos hoy por hoy? Pues el grupo ya ha crecido en su estructura. La cooperativa tiene la comunidad de asociados que ya tenía, tiene la comunidad de asociados Cofinet. Si se logra materializar la de Progresa, pues tendrá la comunidad de asociados de Progresa y las demás que lleguen. ¿Y qué valor agrega la cooperativa? Relacionamiento asociativo, productos de previsión, beneficios sociales y educación. Es la persona en el centro, que se vuelve complementaria con la financiera, que tiene lo que ya traía la financiera, más lo que le aportó Cofinet. ¿En qué contribuye? En productos de captación y de colocación, en banca de seguros, en medios de pago y en canales transaccionales. Es decir, ya ahí estamos dando una oferta bastante robusta a la persona natural, pero también se vuelve bastante atractiva para la cooperativa, porque no pierde su esencia, no pierde su marca, no pierde su comunidad, pero además para la empresa también está Services, en la que decimos, venga, pueden haber dificultades, cartera con dificultad, tenemos el vehículo para gestionarlo, y además de todo, cuando uno veía la misión de Cofinep era muy afín a la de Juriscope, pues al final, ¿qué busca? Transformar de manera positiva la vida de las personas y eso se hace con educación. Entonces el Infecop se vuelve un eje relevante. ¿Qué ha logrado hasta ahora? Pues mire, Juriscope ya hoy tiene si se materializa lo de Progresa, perdón, simulando que eso ocurriera, quedaría con 125.000 asociados, 269.000 millones en aportes, como grupo quedaría con 1.6 billones en cartera, perdón, en depósitos y 1.5 billones en cartera, con 173.000 personas, clientes y 124.000 personas a las que le puede llegar. La cooperativa, pues no hicimos la suma, pero sería que haya 124.000 asociados, les llegarían más aportes, les llegarían a la cooperativa depósitos y cartera y rehabilitaría ese ecosistema. Y la financiera, como lo ven allí, que también ya con el ejercicio de Cofinet sumó clientes, sumó cartera y sumó depósitos. Es decir, crecimiento orgánico, inorgánico que genera sinergias y esas sinergias lo que hacen al final es reducir los costos y al reducir los costos, pues podemos ser más competitivos. Pero vamos a ser competitivos porque el cliente valore que somos el precio más barato. No, realmente lo que estamos buscando es que el cliente valore toda esa relación personalizada. Finalmente, este es un ejemplo de tantas, hay más estrategias, pero solamente un ejemplo. Parte final del embudo es cómo sabemos si lo estamos logrando. Hay una metodología que se llama Balance Scorecard, que básicamente lo que hace es pone la visión de la empresa en acciones. Las acciones, ¿cómo se desarrollan? En 4 perspectivas. Una perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que es lo que tengo, las personas y la tecnología. ¿Cómo las uso para que con esas herramientas que tengo, ajuste mis procesos internos, los haga eficientes, que hagan que mis productos sean competitivos? Con productos competitivos me voy al cliente, lo atraigo, lo profundizo, lo fidelizo, le doy unos valores agregados y diferenciales que si él valora, me va a llevar a un efecto positivo en la perspectiva financiera y es que el pago que hace el cliente por el producto o servicio es el que necesito para operar y generar un resultado positivo. Entonces, el Balance Scorecard se ve así. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, pues básicamente lo que hace es trabajarle a que las personas que trabajan en la organización estén conectadas con el propósito superior, que se promueva su productividad y que se queden los que realmente están conectados para que el servicio interno sea muy bueno. Esa es la palanca para que los productos operen bien y generen valor externo. O sea, por eso lo que se hace en el proceso interno realmente genera valor afuera.
Si genera ese valor afuera, vamos a poder lograr satisfacción del cliente, que es la palanca para la lealtad de ese cliente. Y si eso lo logramos, los ingresos van a crecer y la rentabilidad va a llegar. Dicho de otra manera, como decía Richard Branson, empleado contento, cliente contento, empresa contenta. ¿Cómo se ve eso en un mapa estratégico? Más o menos así es como se ven en los informes que analizan los administradores de las entidades. Pues estamos revisando en el talento humano los indicadores de rotación. Eso nos va diciendo, nos dando la idea de si las personas están conectadas o no. Con eso vamos revisando la promesa de valor por producto. Entonces, qué tanto tiempo de respuesta en crédito, qué tanto tiempo de respuesta en un producto asociativo, qué tanto tiempo de respuesta en los canales transaccionales. Eso son, como les decía, la palanca para que lleguen nuevos clientes y los que estén se queden. ¿Cómo medimos eso? Con encuestas de satisfacción, con PQRs y midiendo qué número de asociados se nos van, que son las palancas para medir luego el elemento de rentabilidad, que tiene dos elementos, o dos grandes verticales. Uno, que haga el volumen que se requiere con los precios que se requiere, con la venta cruzada que se requiere, que se combina con la otra, que es la de productividad, al menor costo posible en eficiencia. Entonces, se hace el monitoreo de esta manera, que claramente pone la estrategia, ya la aterriza en la labor diaria de cada una de las organizaciones. Bien, hasta ahí es esta parte, y estoy corriendo porque me quedan ya 3 minutos. Finalmente, un caso, tenemos el reto de cómo hacemos tangible la oferta de valor, porque necesitamos crecer en base social. ¿Cuál sería la estrategia? Ejemplo para que de pronto la trabajen. Aumentemos la vinculación de asociados, apalancados en que las actividades y el valor social se vuelva tangible. ¿Qué queremos acá? Que con lo mismo lleguen más. Puedo hacer eficiencia en la ejecución de mi presupuesto. Puedo, con las actividades que genero, generar nuevos ingresos que apalanquen, atraer otros. Puedo hacer que la persona sienta el valor no porque es gratis, sino por la calidad del producto. Son elementos o posibles ejemplos de tácticas. ¿Y cómo los llevaríamos? Hombre, en las actividades, negocio con proveedores para mejores tarifas. Cuando se organiza una actividad, pues está demostrado que no va al 100% de la gente que se dice, va al 70%. Entonces, no contrate por el 100%, contrate por el 70% y ahí ya libera presupuesto. Al que se inscriba y no asiste, póngale una penalidad, pues porque está sacrificando a otro. Obtenga otras fuentes de ingreso, puede ser con autogestión, con una cuota moderadora, con un pago, porque al final todo esto lo que va a hacer es que cueste un poco para que lo sienta, porque si como es regalado no se tangibiliza, y por consiguiente, cuando le ofrecen una cosa distinta de otro lado, como no le ha costado, pues no lo valora. Es un poco la invitación a trabajarle a este tema, porque en la cooperativa se vuelve relevante. Para hacer ese ejercicio, obviamente, nos toca quitarnos un poco la visión de usuarios del servicio. Estamos en una posición estratégica, nos toca ir a pensamiento estratégico, ya equilibrio en asociado e empresa. Entonces, como en resumen, piensa en el panorama general primero. ¿Cuáles son las tendencias? Mire a ver qué puede hacer diferente. Piense en largo plazo, entendiendo que es cortoplacista porque uno tiene al asociado encima, lo está molestando, pero hay que pensar en el largo plazo. Defina unas estrategias en las que se centre en lo importante. Separe lo crítico de lo importante y de lo deseable. Priorice. Mire qué objetivos ya no tienen ningún sentido y quítelos. Ponga pros y contras. Y con eso ya tome unas decisiones. Tome unas decisiones inteligentes. Cada decisión requiere una decisión estratégica. Hay técnicas para decidir. Y claramente hay que aprender a tomar decisiones con menos datos dados el entorno que estamos viviendo. Creo que hasta aquí llegaba yo, Rosita, y excúsenme que corrí al final, pero espero haber cumplido la agenda.